Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Estaremos abordando en esta ocasión nuestra sesión número 4 de la unidad número 2. Como recordarás, en la sesión anterior hablábamos sobre la lógica que tienen los costos, tanto el costo marginal como el costo fijo promedio, el costo variable promedio y cómo van comportándose conforme aumenta la producción. En esta ocasión veremos que, la noción de costo también difiere de acuerdo al momento en que esa empresa esté, es decir, si estamos hablando del corto plazo o estamos hablando del largo plazo. Supongo conoces a esta importante empresa norteamericana que se llama Ford. Como tú sabes, Ford se dedica a la producción de automóviles. Tomamos el caso de Ford para retratar un poco el comportamiento que tienen los costos en el corto plazo y en el largo plazo. Y vamos a ver que esto implica que nosotros tengamos nociones referentes a las economías a escala. Para muchas empresas hay que decir que la división que nosotros hacemos de costos totales entre costos fijos y costos variables depende mucho del horizonte del tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos aquí a Ford, ¿no? Si vemos en unos cuantos meses, Ford no puede en unos cuantos meses nada más modificar el número del tamaño de sus fábricas, ¿no? Tú sabes que para que una empresa pueda modificar su tamaño implica tiempo, pero en el corto plazo no puede modificarlo. La única manera en que puede a lo mejor fabricar un número mayor de automóviles y con ello ir creciendo es contratando a más trabajadores en las fábricas que ya tiene. Por lo tanto, estos costos fijos, si tú te fijas, van alterándose a lo largo del tiempo. Ahora, el costo, por lo tanto, fijo de las empresas resulta ser en el tiempo un costo a corto plazo, ¿sale? Pero si hablamos de los años siguientes, Ford puede ampliar el tamaño de sus fábricas y entonces puede construir nuevas o cerrar anticuadas. Por lo tanto, el costo de las fábricas es un costo variable a largo plazo. ¿Vale? Entonces, repito, en este caso, los trabajadores, el número de trabajadores que se contratan es un asunto de corto plazo. Pero hablando del crecimiento de la empresa, estamos hablando de costos a largo plazo. Bueno, tenemos esta curva, ¿sale? Que si te fijas, consiste en esta gráfica, graficamos dos cosas. Del lado de las Y estamos graficando el costo promedio, ¿sale? Y del lado de las X, la cantidad de automóviles que, por ejemplo, Ford produce al día. Por día. Estas curvas en forma de U se te hacen conocidas. Sí, esas curvas en forma de U corresponden a los costos totales promedio, pero en el corto plazo. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos el costo total promedio para una fábrica pequeña, ¿te acuerdas? Tiene en forma de U. Para una fábrica mediana, para una fábrica grande. Todos tienen forma de U. Y si juntáramos estos a lo largo del tiempo, en cantidad de automóviles por día, en plazos, en el largo plazo, si lo viéramos, tendríamos esta curva roja, que tú ves también que tiene una forma de U. Pero esta curva roja tiene una lógica implícita, ¿sale? Para empezar, hay que mencionar que debido a que los costos fijos son variables en el largo plazo, decíamos, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que Ford contrate en el largo plazo tiene que aumentar. Entonces, eso es un costo que va a ir, que se va incrementando y que va haciendo que se incurra en una mayor cantidad. Y también la curva de costo total promedio a corto plazo difiere de la curva total promedio a largo plazo, que es la curva roja. Quiero que veas que cuando una empresa comienza a disminuir sus costos en el largo plazo, quiero que lo veas aquí,
voy a señalarlo, hay una disminución. Es más, bueno, voy a borrar aquí y voy a ponerlo con un color rosa. Si tú te fijas, aquí tenemos una disminución de los costos. Pero, ¿qué pasa con la cantidad de automóviles? Ya viste, se va incrementando. Bueno, cuando tenemos esquemas así, hablábamos de economías de escala. Una economía de escala es aquella que logra disminuir sus costos y aumentar la cantidad de lo que produce. Por otro lado, tenemos de este lado rendimientos constantes a escala. Y si te fijas, los costos, en este caso los costos se mantienen, porque tenemos aquí aplanadita la curva, pero aumenta la cantidad de automóviles al día. Y en las deseconomías, porque así se le nombra de escala, tenemos que aumenta, sí, la cantidad producida, pero ¿qué pasa con los costos? Se eleva. Esta es un poco la lógica en el largo plazo. En el largo plazo, si tú te fijas, tenemos como que las curvas de corto plazo implícitas, pero esto nos lleva, repito, a la noción de rendimientos. Vamos a colocar un ejemplo de economías de escala. Por ejemplo, aquí tenemos ciertas empresas que son internacionales y tienen este esquema, por ejemplo, Walmart. Por ejemplo, Walmart, tú sabes que compra muchísimo de un producto y entre más compra, menos le cuesta. ¿Esto qué quiere decir? Como en la lógica de la gráfica anterior. Aquí lo voy a subrayar. Tenemos más y disminuimos los costos. ¿Sale? Bueno, y esto funciona así. Costos reducidos me hacen a mí dar los precios más bajos. Esto sí traduce en productos baratos. Y esto va a generar más cuota de mercado. No voy a abarcar más cuota de mercado. Y esto me va a dar estas ganancias me van a dar a mí más rango para poder gastar. Y entonces voy a ir incrementando la producción. Este es un escenario deseable para muchas de las empresas. Y siempre se dice que las empresas tienen que buscar generar economías a escala. Es decir, repito, los costos disminuyen conforme aumente la producción. Y bueno, tenemos los otros dos casos en los cuales hay deseconomías. ¿Recuerdas lo que teníamos en este lado de la gráfica? Que aumentan los costos a medida que aumenta la cantidad producida. O los rendimientos constantes, en los cuales el costo se mantiene, pero aumenta, ¿no?, la cantidad de producción. Entonces, bueno, si tú ves ahora que lo vemos en términos de los costos, podemos también vislumbrar cómo llegan a crecer empresas que tienen un amplio campo. Por lo tanto, podemos decir, y esta es una de las recomendaciones que se hacen para las empresas, que estas economías a escala se dan porque a mayores niveles de producción se permite también la especialización de los trabajadores. Imaginemos en esta línea de producción que tenemos en la imagen de Ford, ¿no? A medida que aumenta la producción, bueno, el trabajador tiende a especializarse más y por lo tanto hace su trabajo mucho más específico y más competente, ¿no? Entonces, aquí nos ponen el ejemplo. Si Ford contrata un número grande de trabajadores y produce una cantidad grande de automóviles, puede reducir los costos con una producción moderna de línea de ensamble. Es lo que permite un poco este incremento en la producción, ¿no? Las líneas de ensamble, estas líneas en las cuales el trabajador no se mueve, tiene un poco la lógica fordista, el modo de producción fordista, no se mueve el trabajador, la línea pasa enfrente de él y entonces él se especializa en esa tarea, de tal manera que disminuye los tiempos, ¿no? Se especializa y es más rápido sacar la producción. Este tipo de cosas van implícitas en la forma en la cual nosotros vislumbramos las economías a escala. Y repito, este es un concepto muy importante dentro de la economía, porque siempre buscamos que nuestras empresas generen eso
ese concepto de economías a escala. Y bueno, pues, ¿qué te parece? Parecería un mundo deseable para cualquier empresa. Disminuir tus costos y al mismo tiempo aumentar tu producción. Bueno, esta es la noción de los costos, pero en el largo plazo. Hasta aquí vamos a dejar nuestro video número 4. Te agradezco mucho y que tengas una excelente tarde.